Hola, ¿cómo estáis? Voy con un vídeo sobre la conciencia cósmica. El mito de las esferas puede esperar un poco más. Ahora veremos que estas impresiones extrañas no son fruto exclusivo de nuestra imaginación, y cuando los hechos se repiten en distintas épocas y lugares, es cuando uno, que cada día va aprendiendo más, se pregunta: ¿existe la conciencia cósmica? Por ejemplo, Lobsang Rampa se encontró un día ya lejano en el interior de una gran caverna, donde había 3 ataúdes de piedra negra y en su interior yacían las figuras de 3 gigantes recubiertos de oro. Eran 2 hombres y una mujer que medían más de 3 metros. Su maestro, Mingyar Dondup, le explicó: «Estás a punto de convertirte en iniciado, y con ello podrás ver el pasado y el futuro. Pero tendrás que hacer un esfuerzo final. A muchos les ha costado la vida y otros muchos han tenido que abandonar la tarea. ¿Estás preparado?». Cuenta Lobsang Rampa en el tercer ojo que se tendió en el suelo y realizó los ejercicios que le habían enseñado durante tantos años. Su cuerpo se puso rígido, se le durmieron los miembros y poco a poco le invadió un frío helado. «Miré hacia abajo», explica él mismo, «poco después y vi mi cuerpo tendido. Yacía como un cadáver más. Aparte del tamaño y del oro, poca diferencia había entre mi cuerpo y lo de los 3 dioses que tenía junto a mí. Era una experiencia absorbente. Pensé en las mezquinas preocupaciones de la humanidad actual y me pregunté cómo podrían explicarse los materialistas la presencia de estas inmensas figuras. Pero de pronto me di cuenta de que algo obstaculizaba mis pensamientos. Tenía la sensación de no estar yo solo. Me llegaban trozos de conversación y fragmentos de pensamientos ajenos. Por mi visión mental empezaron a pasar como fulgurantes ramalazos ciertas imágenes. A gran distancia alguien parecía estar tocando una enorme campana de profundos tonos. Este sonido se fue acercando rápidamente hasta que por fin fue como si estallara dentro de mi cabeza y vi gotitas de luz, de colores y ráfagas de matices desconocidos hasta entonces para mí. Mi cuerpo astral era arrastrado de un lado para otro, como una hoja por un vendaval. Por su parte, Nils Olof Jacobson, en su obra Vida después de la muerte, traza una curva ascendente donde expresa los valores de la conciencia, partiendo del nivel normal y pasando a través de los peldaños de experiencia sensorial. ESP en experimentos de laboratorio, experiencia psíquica, experiencia mística, destello cósmico y conciencia cósmica. Evidentemente, para alcanzar el último peldaño se requiere una preparación extraordinaria, como son los casos de Rampa, Gopi Krishna y muchos otros gurús o iniciados. Pero también se alcanza la conciencia cósmica, que nosotros empezamos por llamar superconciencia, aunque no es nada fácil precisar dónde se hallan estos valores de forma espontánea. Nils Olof nos describe 3 casos: el de Ruth Dahlen, el de Bouquet y el del autor Dones Martinus Thomsen, del que hablaremos más ampliamente cuando comentemos el mito de las esferas. Y queremos que sean ellos mismos los que cuenten sus experiencias. Por ejemplo, Ruth fue como si de repente tuviera ante mí un cristal que ampliara las imágenes millones de veces. Pronto el bosque fue un océano de aquella luz viva. Mis manos eran de la misma transparente luminosidad. Toda la creación vibraba con aquellas ondas lumínicas, increíblemente rápidas, pero al mismo tiempo se podía distinguir en ellas cada destello individual destacado en su función. Vi la función del cosmos como una geometría de 5 dimensiones, las 3 del espacio siendo el tiempo la cuarta y además la quinta dimensión constructiva, unificadora, armónica, el último misterio del universo, el amor. Por su parte, Bouquet dice: «Entre otras cosas vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que al contrario vive en él una presencia. Tuve conciencia de estar prometido a una vida eterna. No era una convicción, sino la conciencia de poseer una vida eterna. Comprendí que todos los hombres son inmortales, que el orden cósmico es tal que sin posibilidad de error todo se armoniza para el bien de todos
y cada uno que el principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos y de cada uno es a la corta o a la larga absolutamente cierta. ¿Verdad que es maravilloso creer al menos que esto pueda ser así? Por su parte, Martinus Thompson nos da esta paradisíaca versión. Y de pronto, sin tener idea de cómo me hallé ser el centro de una increíble exaltación, tenía ante mí una figura llameante, un ser parecido a Cristo, tocado por los rayos del sol. Avanzaba con los brazos en alto, como si quisiera abrazarme. Me sentía completamente paralizado. La figura seguía avanzando y en el instante siguiente penetró en mi propia carne y en mi sangre. Se apoderó de mí una maravillosa emoción. Ya no estaba paralizado. La luz sagrada que había venido a habitar en mí me hacía capaz de contemplar el mundo entero. Ahí estaban. Continentes y océanos, ciudades y países, montañas y valles se bañaban en la luz que procedía de mi interior. Bajo aquella luz blanca, el mundo se tornaba el reino de Dios. Y Gopi Krishna, en su obra Hacia la superconciencia, dice que los síntomas de la experiencia mística a que nos estamos refiriendo son: primero, sensación de luz que puede ser interna o externa. El sujeto siente como si un maravilloso resplandor hubiera iluminado su interior y hasta puede ver iluminados los objetos del mundo exterior. La sensación es a veces tan realista como para dar la impresión de una conflagración interna y externa. Segundo, una sorprendente sensación de admiración y suspenso. Tercera, una convicción indestructible en la realidad de la experiencia. Cuarta, un sentido de conocimiento ilimitado e infinito. Quinta, seguridad de la inmortalidad. Sexta, iluminación intelectual. Séptima, un vivo sentir de un encuentro con una indecible inteligencia sapientísima de un ser divino omnisciente. Octava, un fluir de pura emoción, un sentir irresistible de devoción, reverencia, sumisión, amor y adoración, abundantes lágrimas y erizamiento de cabello. Indudablemente no estamos en condiciones de admitir si estos personajes tan distanciados en tiempo y espacio coinciden en las mismas impresiones por casualidad o porque todos han leído a los místicos orientales cayendo en la reiteración. Este argumento es factible para rebatir a los visionarios, ya que no existen pruebas ni testigos de que esto sea verdad o se lo hayan inventado. También podría tratarse de psicosis alucinatoria, como dijo Aveline, un psiquiatra tocante a la cuestión. Y sin embargo, nosotros hemos experimentado una sensación parecida. ¿Fue alucinación, exceso de imaginación, desvarío, agotamiento mental? No queremos insistir más, salvo retrotraernos en el tiempo y volver al relato bíblico en donde Ezequiel nos cuenta: y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En esta visión muchos partidarios de la pluralidad de los mundos habitados, exobiólogos, ufólogos, pseudoarqueólogos de civilizaciones ignoradas y hasta nosotros mismos, han querido ver no la aparición de los enviados de Dios, los ángeles, sino una astronave extraterrestre conducida por seres supercivilizados, y hasta se ha llegado a decir que Elías se fue al cielo en una nave interplanetaria. Pero a lo que íbamos. Volviendo a nuestro tiempo y a la realidad, el piloto de aviación Chuck Wackley tuvo una extraña experiencia mientras volaba entre Nassau y Fort, en un vuelo charter. Él mismo nos lo cuenta de este modo. Había alcanzado la altura de crucero a unos 2.500 metros y me disponía a realizar un vuelo de rutina, cuando a unos 60 o 90 kilómetros de Andros, mientras me dirigía hacia la Bimini, empecé a notar algo desusado, una especie de resplandor muy débil sobre las alas. Durante unos 5 minutos este brillo se hizo más intenso, tanto que tuve dificultades para leer mis instrumentos. El compás magnético empezó a dar vueltas, lenta pero regularmente. Muy pronto el avión entero resplandecía, pero no era un brillo reflejo, sino proveniente del avión mismo,
Cuando observé las alas por la ventanilla, recuerdo que ya no solo tenía un color azulado verdoso, sino que además parecían cubiertas de vello. Lo que estamos explicando aquí es muy trascendente, digamos inexplicable, escapa a nuestra comprensión de simples mortales y raya con lo sobrenatural. Pero en alguna parte hemos dejado constancia de que sobrenatural no hay nada, excepto aquello que por ahora no podemos comprender. La superconciencia o conciencia cósmica podría explicarnos estos misteriosos fenómenos que sólo otra superconciencia puede comprender. ¿Comprenden ahora dónde queremos ir a parar? Imaginemos una línea que va desde el cero hasta el infinito, o de la ignorancia animal hasta la suprema sabiduría. Imaginemos también que esta línea tiene 100 metros de longitud para ponerle un límite de fácil comprensión. El conocimiento normal del hombre está comprendido, uno por otros, entre los 4 o 5 metros primeros. Nos faltan 95 o 96 para llegar a la conciencia cósmica. ¿Cómo vamos a comprender con tan exiguos conocimientos lo que ocurre más allá, incluso de la experiencia sensorial, y mucho menos la conciencia cósmica de que nos habla Niels Olof Jacobson? Por supuesto que ignoramos muchas más cosas de las que sabemos, e ignoramos de dónde procede la música celestial que a veces se ha oído en torno al lecho de muerte de algún personaje célebre. Y se nos ocurre preguntar, ¿por qué ocurren prodigios cuando mueren los grandes y la miseria, el olvido y el silencio envuelve el lecho mortuorio de los pobres y miserables? Pregunta jocosa, tal vez vulgar, que nos expresemos aquí porque venga o no a cuento, sino porque lleva implícita la base del mensaje que estamos tratando de transmitir. Hemos leído por ahí que cuando murió Goethe, muchas personas que se encontraban presentes escucharon melodías misteriosas que parecían proceder del más allá. Septimus Allen, según informó, cuñado de un sordomudo llamado John, oyó un día, estando con su mujer, una música maravillosa que procedía de la alcoba en donde John estaba enfermo. Acudieron a ella y lo encontraron con los ojos abiertos e iluminado el semblante con una sonrisa extática. Estaba muerto al parecer, pero no era así. Se despertó al poco y no sin dificultad. Logró articular algunas palabras entre las que destacó cielo, bello y maravilla. Posteriormente, cuando pudo expresarse mejor, aseguró que le había sido dado contemplar el paraíso. Ejemplos como este existen muchos, pero no vamos a insistir en ellos, puesto que estamos tocando fondo a la cuestión esencial y de la que no nos podemos sustraernos. El mito de las esferas es una idea abstracta de la supervivencia anímica que unos autores expresan de un modo y otros de modo distinto. Las sagradas escrituras orientales, como el libro tibetano de los muertos, hablan de estados superiores de conciencia hacia los que va el hombre en su eterno devenir metapsíquico. Es decir, al morir el cuerpo físico, se desprende de él su cuerpo astral, yéndose a la primera esfera que los cristianos entienden como el purgatorio, en donde, según haya sido la conducta física del individuo, reside durante tiempo indeterminado, hasta que logra liberarse de su defecto terrenal. Si uno ha sido miserable y ruin, su tendencia es continuar siéndolo en la primera esfera. Martinus Thompson, que también nos habla de lo que nosotros llamamos el mito de las esferas, dice que estando compuestos de energía psíquica, estos seres inmateriales solo pueden conectar con los que tienen su misma longitud de onda. Así parece, pues que los seres que han poseído en vida pensamientos elevados, altruistas y generosos encuentran más fácil el camino hacia esferas superiores, mientras que los deleznables, cobardes, egoístas y viles, encerrados en su propia mezquindad, no encuentran el modo de conectar con los ángeles guardianes que podrían ayudarles a superar su situación. Si nos damos cuenta, en nuestro mundo también existen esferas de separación entre los hombres. Existen clases de todos tipo. Un hábil y consecuente director de empresa no puede ser comparado con un cazador nativo del Amazonas, ni un peón de albañil puede ser comparado con un ingeniero electrónico. Hay seres de todas clases y condiciones, torpes, ignorantes, cerriles, obstinados, cultos, sabios, genios, intelectuales, estudiosos y ociosos degenerados. En el supuesto de la supervivencia espiritual, ¿han de ser considerados todos por igual?
y en otro aspecto menos intelectual, ¿es igual un hombre enclenque y raquítico que siempre ha estado enfermo, cliente asiduo de clínicas y hospitales, que un notable deportista ágil, saludable, bello, optimista? ¿Y las personas poco agraciadas por el físico? ¿Se puede comparar a una mujer bellísima, una sexy girl, pongamos por caso, con una muchacha deforme, fea, inculta, áspera y grosera, aunque ambas tengan la misma juventud? Estos son los condicionantes inevitables de la existencia de los seres humanos en el mundo que nos ha tocado vivir. Si fuese obra de Dios, alguna razón habría para que en el reparto de los dones unos hayan sido más favorecidos que otros, pero ahí cabe aceptar el azar como efecto, azar que puede causar mucho daño psíquico a la persona poco favorecida por la naturaleza supuestamente ciega. Admitamos, sin embargo, que una figura deforme puede albergar un alma diáfana, pura y maravillosa. En realidad, creemos que lo físico nada tiene que ver con lo psíquico, pero si creemos que en lo psíquico puede influir notablemente lo físico. Sigamos suponiendo que, después de la muerte, todos los espíritus son iguales. En el más allá no existen diferencias físicas, sino psíquicas. Esto es lógico. Despojados de nuestras vestiduras corpóreas, todos somos iguales. Pero no es así, porque está la cuestión principal de la conducta, de la manera de ser, del conocimiento. Un hombre preparado intelectualmente sabe mejor camino en la vida que otro menos preparado, salvo excepciones en las que solo interviene el azar. Esos conocimientos permitirán a la psique del hombre, cuyas cualidades sean superiores, a avanzar más aprisa en su tránsito por la primera esfera y alcanzar antes el estado superior de la consciencia, que es, a nuestro entender, el destino de los seres espirituales, o sea, el tránsito a una segunda esfera. Aquí hay quien habla de dimensiones o de niveles, pero el caso es el mismo. Para que esto se comprenda un poco mejor, imaginemos que, en su origen, el hombre era una larva que se arrastraba por la superficie del planeta, pudiendo moverse solo en dos direcciones. La evolución y el conocimiento le permitió después moverse también hacia arriba. Adquirió el concepto de la tercera dimensión. Primero se creía que la Tierra era plana y ahora se sabe que es esférica. Y parece ser, según Einstein, que todo es esférico en el cosmos universal. Cuando el hombre haya logrado trasladarse a otros planetas, si es que no lo hizo en tiempos remotos, y esa podría ser la razón del mito de la caída o el pecado original, su concepto tridimensional se habrá convertido en cuatrodimensional, añadiendo a las tres dimensiones conocidas el factor tiempo. Martinus Thompson va más allá que nosotros y añade que, después del tránsito por las distintas esferas, el ser retorna a la Tierra, reencarna incorporándose al embrión humano en el momento de su gestación y renace de nuevo a la vida, quedando en su inconsciente profundo el recuerdo de su vida o vidas anteriores. Esto es, con mayor o menor variación, lo que suponen los místicos orientales. No se usurpa ningún espíritu incipiente, ya que todavía no existe, pero no explica el hecho incuestionable que cada vez seamos más los que poblamos esta tierra. Claro que podría haber espíritus nuevos y espíritus retornados. Los seres humanos son, según Martinus, lo que desean ser sus psiquis. Es el inconsciente el que marca el camino a seguir, tratando siempre, claro está, de alcanzar mayores metas, éxitos más grandes y una perfección psíquica que solo tiende a la perfección suprema, a la superconciencia o a la conciencia cósmica. Y esto explicaría la razón del progreso humano. En otras palabras, cuando el ser se ha purificado en el tránsito por las esferas superiores, su esencia psíquica puede retornar. No queda recuerdo de la otra existencia de forma consciente, pero esa especie de holograma o circuito impreso que es la facultad psi, superada, mejorada, con mayor sabiduría, puede favorecer la especie, elevarla, dignificarla y hasta compensar a los feos o deformes de su desagradable existencia anterior y a los torpes, incultos y groseros convertirlos en privilegiados talentos. Todo esto es lo que nosotros entendemos por el mito de las esferas y su coincidencia con otros mitos, pasados y actuales. No deja de ser sorprendente puesto que hay tantos misterios bajo las estrellas que solo con suposiciones sorprendentes podríamos llegar a comprenderlos. Y no importa que todo esto sea falso. En realidad, pese a los supuestos mensajes recibidos del más allá,
a la actividad de los médiums, de las psicofonías y de las interpretaciones más o menos esotéricas, la verdad es que no estamos en condiciones de comprender bien estas cosas. Eugenio Otsty, el notable investigador metapsíquico francés, en su obra Los poderes desconocidos del espíritu sobre la materia, dijo estas alentadoras palabras: no debemos poner límites a los poderes supranormales del espíritu. Y nosotros terminamos preguntando: ¿cómo hemos aprendido a saber lo que ignoramos? ¿Puede existir incongruencia mayor? Gracias.